ha llegado la otra parte donde el Señor nos va a hablar por medio del hermano. Mi querido hermano David Roa, pase por aquí. Muy buenas noches, hermanos. Es un privilegio estar con ustedes, poder compartir esta noche la palabra del Señor. Mi esposa no puede estar aquí, pero yo pienso que este domingo estaremos acá, ¿verdad? Nuevamente. Así que ahí la van a poder saludar. Ella es salvadoreña, hondureña. Ella les va a explicar por qué. Bien, esta noche vamos a leer el libro de Primera de Juan, capítulo 1. Es bueno conocer, cuando uno estudia un libro, un poco de la historia, porque la Biblia no fue escrita directamente. Gracias. No fue escrita directamente para nosotros, sino que fue escrita para otras personas y para nosotros. Y si entendemos bien qué es lo que se escribió y para quiénes, entendemos mucho mejor el mensaje de hoy para nosotros. Este libro de Primera de Juan, dicen los estudiosos de la Biblia, que probablemente es el último libro en la Biblia. Todos opinan que se escribió después del Apocalipsis incluso. Fue después que Juan salió de la isla de Patmos y entonces Dios le reveló este libro y probablemente está cerrando el canon de la Biblia, si lo pusiéramos en orden cronológico. Eran tiempos muy difíciles que estaban pasando. Estamos más o menos en el año 90 después de Jesucristo. Es decir, como 60 años más o menos, ¿ya? Después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por lo menos más de 50 años. Esa generación estaba pasando y a esa altura, en el año 90, ya no existían las iglesias en Israel. ¿Ya? El año 70, un hijo de un emperador, un general Tito, sitió la ciudad de Jerusalén por 3 años y la arrasó. Destruyó el templo y mató mató más de 1 millón de judíos y los dispersó por todo el mundo hasta el año 48 que volvieron ellos a ser nación. Estuvieron más de 1900 años, como 1900 años errando en todas las naciones. Esos eran tiempos de donde ya no existía la influencia de Judá, de la Biblia, la tradición del Torá, el idioma hebreo, sino que ya prácticamente no existía la nación de Israel ya. El apóstol Pablo ya también había muerto, él murió antes, dice la tradición, que murió por el año 60. El apóstol Pablo era un gran defensor de la doctrina. Tenemos libros como Gálatas, donde defiende la salvación por gracia y no por obras. Porque en esos tiempos, desde el principio de la iglesia, habían habido muchos ataques contra la iglesia. Pero ya no estaba el gran apóstol Pablo para defender la doctrina. Ya todos los apóstoles habían muerto, Israel no estaba, y prácticamente las iglesias que quedaban eran iglesias de las nuestras, iglesias gentiles. Así que se puede decir que el evangelio de Mateo es un evangelio eminentemente del pueblo de Israel. Marco y Lucas también están muy relacionados con Israel y se escribieron en los tiempos que todavía se estaba predicando el evangelio en Israel, donde nació la iglesia. Pero a estas alturas
los ataques más grandes contra el cristianismo estaban arrasando la iglesia cristiana. Estaba el famoso gnosticismo, que es una ideología completamente griega, con ideas del panteón de los dioses griegos, y que se mezclaba con la iglesia, y la iglesia estaba mucha gente yéndose. Por eso que Juan dice que salieron de nosotros, porque se estaban yendo. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido nosotros, hubieran permanecido con nosotros, y se fueron para que fuese manifiesto que no eran de nosotros. Estaba saliendo gente de la iglesia. Y ahí se levanta el gran apóstol Juan, un hombre que desde jovencito, él era discípulo de Juan el Bautista. Probablemente sería un jovencito de 16, 17 añitos. Y entonces vio al Señor y decidió seguir al Señor. Y desde muy joven, él fue preparado como discípulo por 3 años y medio por el Señor Jesucristo, y fue uno de los grandes apóstoles. Él estuvo en la iglesia en Jerusalén, estuvo bastante tiempo en la iglesia de Éfeso, fue un gran pastor en Éfeso, y él ya era todo un judío, pero gentil, porque la iglesia era de gentiles. Entonces ahí se escribió esta primera carta de Juan. Los ataques más grandes que existían de parte del gnosticismo eran contra la persona del Señor Jesucristo. Ahí estaban los ataques más grandes. Ya no eran contra la salvación, sino que eran ataques contra. Destruyendo a Cristo se destruye el Evangelio. Y en esos tiempos Dios tenía ese varón preparado. Y él se levantó y escribió estas cartas. Y en estas cartas él está defendiendo en gran manera la humanidad de Jesucristo y la deidad de Jesucristo. En ese tiempo decían, bueno, como dicen los dominicanos, esos gnósticos hablaban mucha caballá, muchas tonteras. Decían que Dios era tan perfecto y que Dios no podía crear un mundo tan malo, tan pecador, y que Dios era muy puro y limpio, y jamás se les pasaba por la mente que Dios iba a venir a este mundo. Y usted sabe cómo él enfrentó, él se puso de pie, y dijo en Juan capítulo 1, versículo 14, dice, y el verbo fue hecho carne, Dios visitó el mundo. Y él defiende, el apóstol Juan, la más grande revelación, la más grande doctrina de toda la Biblia, porque toda la Biblia estaba centrada en la persona de Cristo, todas las profecías. Y vino Cristo, el Dios encarnado, y entonces decían que Dios no podía venir al mundo. Decían muchas cosas. Estaban otro grupo que decían que el Señor, Jesús era una persona, que Cristo era otra persona que se le metió al Señor, y cuando Cristo fue a la cruz, Cristo se salió. Muchas cosas que tenía muy confundido. Y usted sabe que Grecia tiene mucha reputación en cultura, etc. De hecho, todo el mundo romano se fue contagiado por el mundo griego y tenían el panteón de sus dioses y su doctrina. Entonces él comienza a hablar y defender de la persona de Jesús. Jesús, el hombre más perfecto que ha existido y que existirá jamás. Jesús, el Dios encarnado. Como decía el apóstol Pablo, grande es el misterio de la Navidad, Dios manifestado en carne. Y él encara este problema y dejó poderosos versículos que nos hablan de la deidad de Cristo y nos hablan de la perfecta humanidad del Señor Jesucristo. Y que él vino a este mundo y que este mundo no era como decían esa gente, los gnósticos, que era malo, porque la Biblia dice que vivió Dios, que todo lo que hizo era bueno y que no era ningún pecado, que Dios viniera a este mundo y viviera este mundo en santidad. Bueno, con eso en mente vamos a leer Primera de Juan, capítulo 1, y vamos a leer los postulados de Juan. El versículo 1 dice lo que
lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Él estaba hablando ahora, él se alza después de 60 años, que él vio al Dios encarnado. Lo vio, lo contempló, lo palpó, y él da testimonio de, como dice, el verbo de vida. Este fue un poderoso testimonio que levantó el espíritu de la iglesia en esos tiempos tan difíciles. Segundo versículo es un paréntesis, dice, porque la vida fue manifestada. Y dice, y la hemos visto. Él se pone como un testigo junto con los otros apóstoles que dieron su vida por esta doctrina. Y dice, la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. En otras palabras, Juan dice, mire, yo vi a la vida eterna, la vida que estaba con el Padre, esa vida que se manifestó, ese Dios que se hizo hombre, y lo vimos, lo tocamos, lo abrazamos, comimos con Él, no había un hombre más perfecto que Él, y es el Dios encarnado. Y por supuesto, ahí está toda lo que nosotros llamamos la sana doctrina. Esto es la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? Que Dios es uno, dice que aquí estaba con el Padre, que nuestro Dios es un Dios trino, no es como los dioses paganos del panteón griego, que eran dioses egoístas, eran dioses que odiaban, dioses que peleaban, dioses de guerra. Nuestro Dios dice que es un Dios de amor, un Dios que tiene la capacidad de amar. Es un Dios que se manifiesta como un solo Dios verdadero en tres personas. Y Él comienza a revelar lo que se llama la sana doctrina. Y la sana doctrina es la culminación, es la revelación que el Señor Jesucristo trajo cuando Él nació en este mundo. Dios dice, en otro tiempo, ha hablado por los profetas, por los padres, de muchas maneras, dice, pero hoy en día, dice Hebreos 2, 1:2, dice que Dios nos ha hablado en el Hijo. Y con el Señor Jesucristo tenemos la más grande revelación. Jesucristo no solamente es Dios en la carne, no solamente es el Cristo, sino que es el más grande de todos los profetas, el que trajo más luz a la humanidad, el que vino a cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de Él, de su vida, su muerte y su resurrección. Eso es lo que nosotros hoy día llamamos la sana doctrina. Y esta es la sana doctrina, que Dios vino al mundo y vino a morir por nuestros pecados. Dio su vida y murió y al tercer día resucitó de los muertos y ahora está sentado a la diestra de la majestad de las alturas, esperando que el día cuando sea ungido Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces aquí tenemos lo que llamamos la sana doctrina. Acá tenemos que el apóstol Juan se proclama como un testigo. Ahora ustedes me dirán, bueno, hermano David, nosotros sabemos todas estas cosas, nosotros sabemos que que Dios se hizo hombre, nosotros sabemos que Él murió por nuestros pecados, nosotros sabemos todas estas cosas, ¿ya? Nosotros sabemos toda la sana doctrina gracias al apóstol Juan, porque nos habló de una forma tan clara acerca de la deidad, de su humanidad, de aquel Dios que se reveló en Cristo, que hace Dios que nadie lo vio jamás, pero que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le dio a conocer. Pero yo quisiera en esta tarde a que meditáramos acerca de las consecuencias
de tener la sana doctrina. Yo no sé cómo la Biblia dice que el conocimiento envanece, pero el amor, que es un fruto del Espíritu Santo en la vida de Cristo, nosotros edifica. Y cuando nosotros tenemos el conocimiento de cosas tan grandes como las que está testificando Juan, él dice, nosotros vimos a la vida que estaba eternamente con el Padre y se manifestó. Y nos habla de su muerte cuando muestra todo su amor al mundo. Y nos habla de su resurrección, aquel que dijo, yo soy la resurrección de la vida. Entonces ustedes dirán, hermano, nosotros tenemos la sana doctrina. Bueno, en primer lugar, el tener la sana doctrina no significa conocer estas cosas tan grandes. Una revelación tan grande, de un Dios tan grande, del creador del universo, del eterno, del infinito, del hombre perfecto, de aquel que hizo siempre la voluntad de Dios y que murió por nuestros pecados y que venció la corrupción, venció la muerte, destruyó el pecado. Bueno, una revelación tan grande necesariamente tiene que dejar en nosotros una huella. Así que vamos a decir algunas cosas que debería tener un hermano que tiene la sana doctrina. Un creyente que tiene la sana doctrina no es un teólogo. Los teólogos saben muchas cosas, pero hay muchos teólogos que ni siquiera conocen a Cristo. No son creyentes. El apóstol dice, nosotros le hemos visto, lo tocamos, lo palpamos y anunciamos y testificamos. Y aquí tenemos la primera consecuencia de tener la sana doctrina. Esto os testificamos y os anunciamos, como hemos leído. ¿Qué significa testificar? Bueno, no sé si ustedes alguna vez han estado en un lugar donde hubo un accidente y alguien le pide, mira, tú tienes que ir allá a la corte para que tú digas lo que pasó. Y bueno, quizá alguno de ustedes fue testigo o escuchó de una persona y entonces cuando le preguntan a la persona, dice, ¿qué pasó? Y él dice, me pasó esto, esto y esto y aquello. Bueno, Juan fue testigo de Cristo. Estuvo con él 3 años y medio. Vio sus milagros. Vio su vida intachable, sin pecado. Él tuvo una comunión con el Señor Jesucristo. Y él testificó. Y él dice, bueno, los que tenemos la sana doctrina, no nos podemos callar. No nos podemos quedar callados. Había un muchacho en Argentina que lo invitaron a entrar en una campaña evangelística, en un tratado. Él entró a la iglesia y ese día escuchó el mensaje glorioso del Evangelio. Y entonces él ese día, con tanto gozo, recibe al Señor Jesucristo en su corazón. Y después que oró y que se gozó y estaba lleno del Señor, estaba tan contento, mira atrás y ve a su compañero de trabajo que había tenido más de 20 años, que lo veía todos los días. Y él lo mira y le dice, oh, tú también viniste, tú también aceptaste al Señor como yo. Le dijo, no, yo estoy hace muchos años en esta iglesia. Y entonces lo mira y le dice, y nunca me dijiste, y si yo me hubiera muerto, y no hubiera conocido, me hubiera ido al infierno, y tú nunca me dijiste del Señor. Bueno, hermano, yo creo que ese hermano no tenía la sana doctrina, o al menos no practicaba la sana doctrina. Yo puedo decir, yo tengo la sana doctrina. Ay, hermano, usted se equivocó, dijo esto, está malo, porque mire la Biblia lo que dice aquí. Está bien todo eso. Pero esa sana doctrina hace huellas en tu corazón de un amor a tu prójimo. Bueno, una persona que tiene la sana doctrina testifica.
Testifica es decir que nosotros conocemos personalmente a Dios, que hemos recibido a Cristo en nuestros corazones. Y aunque no lo hemos visto físicamente, su Espíritu está en nosotros. Y cada día hablamos con Él, orando. Y Él nos habla por su palabra. Y testificamos con un cambio de vida. Porque tenemos la sana doctrina. Ahora hay otra cosa que Él dice. Dice, testificamos, ¿y qué más? Anunciamos. En la versión de la Biblia de las Américas dice, y proclamamos esta sana doctrina, que Dios se hizo hombre, se encarnó y vivió una vida de santidad, sin pecado, y se ofreció como un cordero sin mancha a Dios para ocupar nuestro lugar y morir por nuestros pecados. Si hubiera esta noche un amigo acá que nos visita, qué verdad más maravillosa que proclama el Evangelio. ¿Cuántas veces tú has escuchado que el Señor Jesucristo quiere tener un encuentro personal contigo? El Señor Jesucristo quiere vivir contigo, al lado tuyo, y que tú le recibas en su vida, y que tú creas en Él, y que tú te arrepientas de tus pecados, y recibas a Cristo. Bueno, una iglesia que tiene la sana doctrina es una iglesia que predica la sana doctrina. Esa iglesia que sale. ¿Sabe lo que dijo el Señor? El Señor dice en Mateo 28, 18, ¿verdad? Dijo que vengan a la iglesia a la hora de reunión. ¿Dice así la Biblia? No, ¿verdad? ¿Qué dice? Ir en el trabajo, en la casa, en la calle, con nuestro arsenal de tratados en los bolsillos, nuestro Nuevo Testamento para regalar, en el trabajo, testificar, ir y predicar el Evangelio. El que creyere será salvo y el que no creyere lamentablemente se perderá. Pero no se perderá porque tú no le anunciaste el Evangelio. Un hermano que tiene la sana doctrina predica la Biblia. Invita a gente. Ora por la persona. Una iglesia que tiene la sana doctrina es una iglesia que ora por todos los hombres. No se atrevan, no tengan vergüenza, ni tengan miedo de orar. Señor, te pido porque Donald Trump se convierta, porque también se puede convertir, o que los ministros se conviertan. Oremos por todos los hombres, los que están en el trabajo, los amigos, y que hay hermanos de nuestra familita que no conoce al Señor. Es que hay que estar orando todos los días por esa persona. Todos los días hay hijos que no conocen al Señor. Hermanos, padres, tíos, primos, grandes amigos. No como ese amigo traidor del trabajo que por 20 años que estaba con su amigo nunca le habló del Evangelio. No, hermano. Nosotros tenemos que, la sana doctrina tiene que hacer en nosotros, tiene que darnos esa fuerza, ese poder de testificar. Un hermano que tiene santa doctrina, ora, invita, da tratados. Una iglesia que tiene santa doctrina, se juntan a orar y a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tanto más que el día de la venida de Cristo, el arrebatamiento, se acerca. Y los que se queden se perderán eternamente. Bien, aquí tenemos dos consecuencias de tener la sana doctrina. De hablarle, mira, yo te testifico, Dios no existe, te van a decir por ahí. Tú dices, sí, mira, yo hoy día estoy hablando con Él y Él me habló a mí y te testifico que Él me ha cambiado. Va a hacer una obra en mi vida. Y anunciamos el Evangelio, predicamos que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que al tercer día resucitó de los muertos conforme a las Escrituras. Y todo aquel que creyera en Él será salvo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que sean salvados. Apréndete y recita en todos lugares, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Apréndete versículos de memoria a esa gente que está confundida con las religiones. ¿Qué te cuesta decirle? Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y déjalo ahí. Porque ya le estás testificando y le estás anunciando la palabra. Bien. ¿Qué otra cosa más pasa con una persona que desea la doctrina?
A ver, revisemos. Estamos en el versículo 2. Está hablando de la persona que estaba con el Señor. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos. Porque nosotros tenemos la sana doctrina, no nos podemos quedar callados. Testificamos, dice, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Verso 3. Dice, lo que hemos visto y oído como testigos del Señor Jesucristo. Él está hablando de lo que él vio hace 60 años atrás. Lo marcó para el resto de su vida. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, el Evangelio. Eso os anunciamos. ¿Para qué, hermanos? ¿Quién me puede decir para qué? A ver, díganlo fuerte. ¿Para qué? Para comunión. Un hermano que se diga decir que tiene la sana doctrina es un hermano que no solamente anuncia, testifica el Evangelio, sino que es un hermano que tiene comunión con sus hermanos, tiene comunión con el Padre y tiene comunión con el Hijo. Esto es algo tremendo. Yo creo que lo más importante, el capítulo 1 y el capítulo 2, es el tema más importante. Yo diría que en casi toda esta carta es la comunión. Es la comunión. Él dice que, fíjense, ahora yo quisiera preguntarles, ¿qué tipo de comunión? ¿Qué es lo que está hablando con esa palabra koinonía que la repetimos tanto? ¿Qué es la comunión? ¿De dónde salió la comunión? Bueno, recordémonos que Adán y Eva, dice, se paseaban al aire del día en el huerto y Dios estaba ahí con ellos. El hombre tenía una comunión perfecta con Dios, una comunión de gozo, una comunión de paz, una comunión que era como un paraguas que los cubría, los protegía. Una comunión perfecta, no se podían ver a Dios, no había pecado. Bueno, pero veamos un poquito más atrás de dónde viene esta comunión. En el capítulo 1 de Juan, el primer versículo dice que en el principio era Jesucristo, o el Verbo, o la palabra, que Él es la revelación de Dios, Jesucristo. En el principio era Jesucristo el Verbo. Y el Verbo dice que era con Dios. Y el Verbo era Dios. Ahora, cuando dice con Dios, ahí está diciendo que en el original que estaba el Señor acá, es como dos personas que están mirándose constantemente cara a cara, en comunicación, en dinámica. Bueno, esa es la comunión que tiene el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo. La comunión del Padre con el Hijo es una comunión de amor. Es una comunión de armonía. Es una comunión de paz absoluta. Es una comunión del conocimiento más profundo. Esa es la comunión que está hablando. Que cuando nosotros nos convertimos al Señor Jesucristo, fuimos bautizados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Eso lo dice en 1 Corintios 12:13. Dice, todos nosotros, todos los que se convirtieron, hemos sido bautizados por un mismo Espíritu, en un cuerpo. El Espíritu Santo hizo una obra maravillosa. Yo no me di cuenta. Yo solamente me arrepentí de mis pecados, fui a pedirle perdón al Señor, le invité a mi vida, pero el Espíritu Santo estaba haciendo una obra grande. Como dicen los americanos, huge, algo inmensamente grande. Él me toma y me pone en el cuerpo de Cristo. Tanto que capítulo
7, o el capítulo 6 de 1 Corintios dice que el que está en Cristo es un espíritu con el Señor. Eso somos nosotros. Estamos tan unidos a Jesucristo. Por eso que el Señor Jesucristo dice, volveré otra vez y les tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros conmigo. El deseo de Dios es que nosotros estemos siempre con Él. Es que tengamos siempre comunión con Él. Él nos amó, pagó un altísimo precio por nosotros, nos dio una dignidad celestial. Esa es la comunión que el Señor trae acá. Entonces dice, bueno, yo les anuncio esta cosa para que ustedes tengan comunión con el Padre y comunión con el Hijo. Es una comunión de unidad, de una unidad tan grande que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están unidos que son un solo Dios, el único Dios verdadero. Esa es la unión de la comunión que viene aquí a la tierra. Esa es la comunión que perdió Adán cuando pecó. Eso es lo que somos nosotros cuando estamos en el mundo, sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, sin comunión con Dios. Por lo tanto, siempre peleando los unos con los otros. ¿Por qué existen las guerras? Por eso. Porque el hombre está falto de comunión. Entonces, esto es para los hermanos que tienen sana doctrina. Porque los hermanos que no tienen sana doctrina hacen muchos problemas en la iglesia. Andan murmurando, haciendo divisiones, porque no tienen la sana doctrina. Murmuraciones. Decía un predicador que los murmuradores son peores que las aves de rapiña, porque las aves de rapiña se comen los cuerpos muertos, pero los murmuradores nos comen vivos. Esas son personas que no tienen la comunión. A veces no son ni creyentes. Bueno, pero ¿qué es lo que le trajo el Señor a la iglesia? El Señor trae a la iglesia esa comunión que tiene eternamente el Padre, una comunión eterna. Dice, como el Padre me ha amado, dice, así yo os he amado a vosotros. Permanezcamos en esa unión, esa comunión, esa amor. Estas cosas yo les escribo a ustedes para que nuestra comunión sea con el Padre y con el Hijo. Ahora, es imposible tener comunión con el Padre si no tenemos comunión con el Hijo. El Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que dijo Él? Que nadie viene al Padre sino por mí. Yo no puedo tener comunión con el Padre sino por Jesucristo. Pero, mientras más comunión yo tengo con el Señor Jesucristo, más comunión tengo con el Padre, porque son un solo Dios. Fíjense eso. La comunión es directamente proporcional al Padre y al Hijo. Mientras yo no puedo decir, yo tengo una comunión tan grande con Jesucristo y una comunión chiquitita con el Padre. No, eso no es verdad. Nuestra comunión verdaderamente, dice, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Todos los días oramos al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Y amamos al Padre como amamos al Hijo. El Hijo murió en la cruz y el Padre envió al Hijo a morir en la cruz. Son uno. Un propósito, cada uno hace lo suyo, pero son todos iguales. Esta es la comunión que se está hablando. Ahora, le voy a hacer la pregunta del millón. Hermano, ¿tú puedes tener comunión con el Señor Jesucristo y con el Padre y no tener comunión con tu hermano? ¿Puedes? Puedes decirme, yo tengo una tremenda comunión con Dios, pero no estoy ni ahí con mi hermano. ¿Se puede o no se puede? Imposible. Es que la comunión viene de Dios. Es que la comunión es una sola. El Espíritu Santo nos unió a la cabeza que es Cristo y el cuerpo de Cristo somos todos los hermanos. Y a causa de nuestra unión con Jesucristo estamos unidos eternamente con nuestros hermanos. Hermano, no se peleen conmigo, porque a lo mejor vamos a ser vecinos en el cielo eternamente. Si tú tienes una diferencia chiquitita con tu hermano, anda y arréglala rápido. Porque si no, tú no tienes la sana doctrina. Tú te puedes hablar de mucho de sana doctrina, me puedes dar cátedra, pero va a ser como el címbalo que resuena, como un tarro que suena. La verdadera doctrina sana
es que tú ames a los hermanos y que tengas comunión con Jesucristo. ¿Y cuál es la comunión con Jesucristo? ¿Se acuerdan ustedes lo que el Señor le dijo a María? A Marta, ¿se acuerdan que María se sentó a los pies del Señor y a escuchar su palabra, ¿se acuerdan? Y Marta ahí, afanada, turbada, y Señor, dile que me ayude. ¿Y qué le dijo el Señor? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. ¿Qué es lo que es necesario? Lo que hizo María. Tu comunión con Cristo. Si nosotros no tenemos comunión con el Padre y con el Hijo, no vamos a tener comunión con los hermanos. No creamos lo contrario. Mira, muéstrame un hermano que tiene, digamos, más o menos comunión con el Señor nomás. Y yo te voy a mostrar un hermano que tiene más o menos comunión con los hermanos. O sea, ni muy adentro que no te queme, ni muy afuera que te enfríe. Ahí nomás, ¿ya? Muéstrame un hermano que tiene mucha comunión con el Padre y con el Hijo. Y tú vas a ver un hermano que no se pierde una reunión. Siempre quiere estar con sus hermanos, sirviendo al Señor juntos. Se une a la iglesia, en las actividades. Siempre están con Él. Gastan lo mejor de su vida en el pueblo de Dios. Sus bienes, todo lo que tienen, sus talentos, sus dones, todo lo entregan a la iglesia. Porque tienen mucha comunión con Dios. Porque tienen sana doctrina. Tienen una buena doctrina. No son hermanos de boca. Son hermanos de hecho y en verdad. Entonces, bueno, revisemos un poquito que el tiempo se nos está acabando. ¿Cuál es la primera resultado de un hermano que tenga la sana doctrina? Número 1, testifica. ¿Les parece? Yo la primera oportunidad que tuve de testificar fue que alguien me dijo, oye David, ¿qué te pasa a ti? Y yo dije, ¿por qué? Es que tú ya no decís garabatos. Antes tú de cada 10 palabras decías 4 o 5 garabatos, palabras sucias. Era un deslenguado, me dijo. Oye, yo no me había dado cuenta. Entonces yo les testifiqué. Yo le dije, la verdad que ustedes tienen razón, yo soy un deslenguado. El Señor Jesucristo, Él me está cambiando. Eso testifiqué. Me acuerdo que hay un hermano muy querido, él se llama César Pion, y le decían el hermano del primer amor. Y dice que una vez no tenía dinero. Y le oraba, Señor, ayúdame que no tengo dinero. Y con los últimos 5 dolarcitos que tenía, se fue a una de esas bodegas hispanas donde venden plátano, que la yuca y todas esas cosas. Y él pidió mirando los precios, y a 4.70, hasta ahí, y le pagó el dinerito a la señora. Entonces, la señora le dio el vuelto y le dio vuelto de 20. Tenía 15, tenía 5 y dijo, ay, Señor, me diste 15. Y se fue contento. Pero pues sintió como algo que dentro le decía, oye, ¿y que tú no eres cristiano ahora? Entonces se rascó la cabeza, se devolvió y le dijo calladito, le dijo, señora, dígame. Se equivocó. Mire, me dio $15 y yo le di 5 y usted me dio vuelto de 20. Y la señora dice, pero hombres como esto no hay hoy día. Y a todo y todo mirando, este es un hombre, pero un gran hombre. Y entonces el hermano empezó a sacar pecho y se fue. Y se iba, ahí cuando se iba, sintió como, ustedes me entienden, como dentro, como dice, oye, y no te lo voy a ir a robar. Entonces el hermano se devolvió. El señor dijo, señora, no le dijo que se lo iba a robar. Le dijo, lo que pasa que yo le devolví el dinero no porque sea bueno, es porque tengo a Jesucristo en mi corazón, le dijo. Ay, al tiro le dijo, ay, como que, ay, no me hable de esas cosas la señora. Pero le testificó que el Señor cambia la vida con realidades. Hermano, nosotros testificamos. ¿Qué más hace un cristiano que tiene sana doctrina? ¿Ah? Anunciamos.
Me estaba comentando el hermano Sergio que ustedes tienen muchos planes y muchos deseos y están predicando mucho el Evangelio. Yo le digo, hermano, por favor, que eso no sea al principio nomás. Que después todo esto se convierta en buche y pluma nada más. No. Ustedes sigan predicando. Y cuando la iglesia está lleno, sigan predicando y sigan orando. Porque ustedes tienen la sana doctrina. O si no, si ustedes se quedan, ya se convirtieron 30, nos vamos a quedar todos juntitos, hagamos enramadas y cantemos de colores. No, hermano, sigamos saliendo. Sigamos saliendo. Y bueno, en tercer lugar tenemos comunión. Los unos con los otros. Eso es la sana doctrina. Yo le voy a leer solamente si quiera que lo busque, Juan, capítulo 17 del Evangelio de Juan, y le voy a leer algo muy importante en cuanto a lo que debe ser la comunión. La comunión, en español al menos es dos palabras, es común, unión. Hermanos queridos, no existe comunión sin unión. La Biblia dice que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Juan 17, 22, dice la versión de las Américas, el Señor dice, la gloria que me diste les he dado a los cristianos, para que seamos uno. La gloria que el Señor tuvo con el Padre, su unión, su armonía, su perfección, su dedicación, su conocimiento, nos la ha dado para que seamos uno, así como, Señor, así como nosotros, dice, somos uno. El Padre y el Hijo son uno. Esa es la gloria de la comunión de Dios. Es una comunión gloriosa. Porque es una comunión inmaculada, es una comunión de amor. Y son el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son uno. En el versículo siguiente, en el versículo 23, el Señor sigue abordando este mismo tema de la unión entre la iglesia. Acuérdense que nosotros, a causa de nuestra unión con Cristo, estamos unidos los hermanos los unos a los otros. Y eso está hablando el Señor aquí. El versículo 23 dice, yo en ellos, el Señor en nosotros, y tú en mí. Qué tremenda unión. Nosotros en el Señor Jesucristo, Jesucristo en el Señor Jesucristo, y dice, y tú en mí, para que sean perfectos, para que sean perfeccionados en unidad. Hermanos, esta es una iglesia que está comenzando y que ha ido creciendo por la gracia del Señor. Satanás se va a meter para desunirnos, para que murmuren los unos con los otros, para que haya divisiones. Pero ustedes tienen la sana doctrina y no van a permitir, van a ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu, porque Dios los hizo para que estuvieran en una unidad perfecta, para que, ¿saben para qué? Para que el mundo sepa que tú me enviaste. Hermanos, la más grande campaña evangelística que puede hacer Guateveri, que el mundo vea que ustedes se andan criticando los unos con los otros, me equivoqué, que vean que ustedes se aman, hermanos. Que digan, oye, pero si ya en el mundo no es así, en el trabajo ya uno le está cerruchando el piso al otro para quitarle el puesto, el otro le está codiciando la mujer al otro, y vienen acá y ven que nosotros somos uno en Cristo. No hay una campaña evangelística más gloriosa. Cuando el mundo ve eso, dice, pero esto es lo que yo andaba buscando en este mundo que es tan malo. Dice, para que sean uno. Dice, para que sepan que tú me enviaste. Y dice, y que los amaste tal como me has amado a mí. Y Dios nos ama, hermano, como ama al Señor. Hermano, ya eso son palabras mayores. ¿Cómo nosotros probamos que el Señor nos ama, como ama al Señor Jesucristo? Porque somos un cuerpo en Cristo, no somos dos cuerpos ni tres, y hay una sola cabeza, y no podemos estar unidos. La cabeza no puede estar más unida al cuerpo que en un cuerpo humano.
Nosotros no podemos estar más unidos al Señor y mostramos esa unidad uniéndolos unos con los otros. Versículo 24, Padre dice, quiero que los que me has dado, dice, estén también conmigo, para que vean cómo yo estoy, para que vean mi gloria que yo tuve antes que el mundo fuese. El Señor quiere que nosotros le mostremos al mundo esa comunión, esa unidad. Le dejo tarea a la casa. Lo que sigue más adelante es cómo se pierde la comunión en la iglesia. Y después, cómo se recupera la comunión entre los hermanos. Hermanos, que el Señor me los bendiga, y yo estoy seguro que ustedes son hermanos, así como dicen, de hueso colorado. Son hermanos de la sana doctrina. No son esos hermanos que andan criticando todo